Enós, profeta del Libro de Mormón y nieto de Lehi, escribió sobre una experiencia singular que ocurrió un día mientras cazaba, cuando era joven o joven adulto. Hallándose solo en el bosque, Enós comenzó a meditar sobre las enseñanzas de su padre Jacob. Él relató, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Con hambre espiritual en su alma, Enós se arrodilló y ofreció una oración extraordinaria que duró hasta la noche. Una oración en la que recibió revelaciones, convicciones y promesas decisivas. Hay mucho que aprender de la experiencia de Enós, pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que Enós tenía de su padre hablando del gozo de los santos. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas dijo, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejantes a Cristo. Me gustaría hablar del gozo que proviene de guardar sus mandamientos, el gozo que surge de superar el pesar y la debilidad por medio de Él, y el gozo inherente a servir como Él sirvió. Primero, el gozo de guardar los mandamientos de Cristo. Vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente los pasan por alto. Frecuentemente los que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, en ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. El antiguo pueblo de Israel una vez se quejó. Por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El goce de los santos es duradero. Dios ve las cosas desde su verdadera perspectiva y comparte esa perspectiva con nosotros a través de sus mandamientos, los que nos guían eficazmente, evitando las trampas y los baches de esta vida, hacia el gozo eterno. El profeta José Smith explicó, cuando sus mandamientos nos enseñan, lo hacen con la perspectiva de la eternidad, porque Dios nos considera como si estuviésemos en la eternidad. Dios mora en la eternidad y no ve las cosas como nosotros. No he conocido a nadie que, encontrando el Evangelio tarde en su vida, no deseara que hubiera ocurrido antes. Las malas decisiones y los errores que podría haber evitado, dicen. Los mandamientos del Señor son nuestra guía hacia mejores elecciones y resultados más felices. ¿Cómo debemos regocijarnos y agradecerle por mostrarnos este camino más excelente? Cuando adolescente, la hermana Colombo Rosette Camuaña
de la República Democrática del Congo, que ahora sirve en la misión Costa de Marfil, Abiyán Oeste, ayunó y oró durante 3 días para buscar la dirección que Dios deseaba que tomara. Una noche, en una notable visión, se le mostró una capilla y lo que ahora reconoce como un templo. Ella comenzó a buscar y pronto encontró la capilla que había visto en su sueño. El letrero decía: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La hermana Camuaña se bautizó, y luego su madre y sus 6 hermanos. Ella dijo: Cuando recibí el Evangelio me sentí como un ave capturada que había sido liberada. Mi corazón estaba lleno de gozo. Tenía la certeza de que Dios me ama. Guardar los mandamientos del Señor nos permite sentir su amor de forma más clara y completa. El camino estrecho y angosto de los mandamientos conduce directamente al árbol de la vida. El árbol y su fruto, el más dulce y más deseable que todas las cosas, son una representación del amor de Dios y llenan el alma de un gozo inmenso. El Salvador dijo: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Segundo, el gozo de vencer por medio de Cristo. Incluso cuando estamos guardando fielmente los mandamientos, hay pruebas y tragedias que podrían interrumpir nuestro gozo. Pero al esforzarnos por vencer estos desafíos, con la ayuda del Salvador, se preservan tanto el gozo que sentimos ahora como el gozo que anticipamos. Cristo aseguró a sus discípulos: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es al volverse hacia Él, al obedecerle y unirnos a Él, que la prueba y el pesar se convierten en gozo. Menciono un ejemplo. En 1989, Jack Rushton servía como presidente de la estaca Irvine, California, en Estados Unidos. Durante unas vacaciones familiares en la costa, Jack estaba practicando surf sin tabla cuando una ola lo arrastró contra una roca, que le fracturó el cuello y lesionó gravemente la médula espinal. Jack dijo después: En el instante en que me golpeé, supe que estaba paralizado. Ya no pudo hablar ni respirar por sí mismo. Familiares, amigos y miembros de la estaca se solidarizaron con el hermano Rushton y su esposa Joanne, y entre otras cosas remodelaron parte de su casa para facilitar el uso de la silla de ruedas. Por 23 años, Joanne se convirtió en la principal cuidadora de Jack. Refiriéndose a los relatos del Libro de Mormón de cómo el Señor visitó a su pueblo en sus aflicciones y aligeró sus cargas, Joanne dijo: A menudo me maravilla la felicidad que siento al cuidar a mi esposo. Una modificación realizada en el sistema respiratorio de Jack restauró su capacidad para hablar, y en menos de un año fue llamado como maestro de doctrina del Evangelio y patriarca de estaca. Cuando daba una bendición patriarcal, otro poseedor del sacerdocio colocaba la mano del hermano Rushton sobre la cabeza del que recibía la bendición y le sostenía la mano y el brazo. Jack falleció el día de Navidad de 2012, después de 22 años de servicio dedicado. Cierta vez en una entrevista, Jack observó: Mi fe nunca flaqueó, pero eso no significa que no haya sufrido depresiones. Creo que por primera vez en mi vida fui empujado al límite y literalmente no tenía a dónde dirigirme, por lo que me dirigí al Señor, y hasta el día de hoy siento un gozo ilimitado. Esta es una época de ataques, a veces despiadados, en las redes sociales y en persona, contra quienes buscan sostener las normas del Señor en cuanto a la vestimenta, el entretenimiento y la pureza sexual.
A menudo son los jóvenes y los jóvenes adultos entre los santos, así como las mujeres y las madres, quienes llevan esta cruz de burla y persecución. No es fácil sobreponerse a tal abuso, pero recuerden las palabras de Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por último, el gozo de servir como Cristo. El Salvador halla gozo al llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Al hablar de la expiación del Salvador, el presidente Russell M. Nelson dijo, como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Piensen en ello, a fin de que Él pudiese soportar la experiencia más intensa que se haya padecido en la tierra. Nuestro Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo que se puso delante de Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos. El gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepintiera. El gozo de hacer posible que ustedes y yo regresáramos a casa limpios y dignos para vivir con nuestros padres celestiales y nuestras familias. Del mismo modo, el gozo puesto delante de nosotros es el gozo de ayudar al Salvador en su obra de redención. Como simiente e hijos de Abraham, participamos en la obra de bendecir a todas las familias de la tierra, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Las palabras de alma vienen a mi mente. Esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Y aquí cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Los frutos de nuestro servicio mutuo en la iglesia son parte del gozo puesto delante de nosotros. Incluso en momentos de desánimo o estrés podemos ministrar con paciencia si estamos centrados en el gozo de agradar a Dios y en brindar luz, alivio y felicidad a sus hijos, nuestros hermanos y hermanas. El mes pasado, cuando estuvo en Haití para la dedicación del templo de Puerto Príncipe, el elder David Bednar y su esposa Susan se reunieron con una hermana joven cuyo esposo había muerto en un trágico accidente pocos días antes. Lloraron juntos. No obstante, el domingo esta querida mujer estaba en su puesto como acomodadora en los servicios de dedicación, con una sonrisa tenue y cordial para todos los que entraban en el templo. Junto con el presidente Russell M. Nelson testifico que el gozo es un don para los santos fieles que han soportado las cruces del mundo y que están tratando de vivir de forma intencional una vida de rectitud como enseñó Jesucristo. Ruego que el gozo de ustedes sea completo. En el nombre de Jesucristo. Amén.